Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por otro nuevo día que nos ha permitido estar en este momento, aleluya. Gracias y bienvenidos todos, aleluya, a otra programación aquí en Estéreo Roca Viva, aleluya. Desde Los Ángeles, California, le mandamos un saludo donde quiera que estén, aleluya. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Sabemos que Dios habla día tras día y hoy estaremos nuevamente, hablamos la palabra de Dios, aleluya. Y que gracias nuevamente a cada uno que comparte, a cada fieles oyentes que día tras día están ahí con nosotros, aleluya. Dios te bendiga y el día de hoy otra programación, aleluya. Cansado del camino, sediento de ti. Bienvenidos al programa radial Guerreros de Dios. Guerreros de Dios, traído a ustedes los días sábados de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos oración e intercesión, testimonios, saludos y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora radial y en sus diferentes plataformas digitales. Y ahora con ustedes, sus directores, Carlos y Maggie López, e invitados especiales de Iglesia Caminando con Cristo de Gardenia, California. Para oración o consejería, llame al teléfono 424-415-0768. Así que sean todos bienvenidos y damos inicio al programa. Amén, hermanos. Bienvenidos a otro programa de Guerreros de Dios. Mi nombre es Maggie López y ahora me acompaña mi hermana en Cristo, Rosa Muñoz. Amén. Amén. Buenas tardes, hermana. Aquí estamos nuevamente, un día más que el Señor nos permite, ¿verdad?, estar juntas. Es la primera vez que nos toca juntas. Amén. Pero muy bendecidas de estar aquí, muy agradecidas. Este es el programa de Guerreros de Cristo. Que es de mi hermano Carlos y mi hermana Maggie. Amén. Entonces estamos bendecidos de estar hoy aquí y le doy gracias a ustedes también por la invitación. Amén. Amén. Y le damos gracias también al pastor Rocael y a su ministerio, Iglesia Pentecostés Roca Viva, por darnos la oportunidad y de estar aquí en este día haciendo la obra del Señor. Amén. Entonces ahora vamos a tocar un tema muy importante. Amén. Hay necesidad, hermanos. Hay necesidad en este mundo. Este camino que aceptamos tomar es muy hermoso, pero también trae dolor porque sentimos que estamos luchando contra algo la mayor parte del tiempo. Amén. Amén. Estas luchas pueden producirse en nuestras relaciones personales, nuestras finanzas, nuestra salud. Hay una confusión que ser hijo de Dios es ser hijo de Dios, seguidor y creyente de Jesús, va a ser todo de color rosa, pero no es así. Jesús nunca ha prometido una vida sin problemas. Al contrario, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, angustia y sufrimiento. Amén. Y con esto entramos al tema de ahora, que es venciendo en el nombre de Dios. Amén, hermano. Venciendo en el nombre de Dios. Amén. Y antes de entrar a la palabra, vamos a abrir con una oración. El que pueda inclinarse su rostro ahí, por favor, y el que no, por favor, de escuchar. Amén. Querido Señor y Padre, gracias por prometernos que donde se reúnen 2 o 3, tú estás allí en medio de nosotros. Señor, te damos la bienvenida hoy entre nosotros. Te pedimos que abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Abre nuestras mentes para que podamos recibir tu sabiduría. Abre nuestros espíritus para que podamos conocer tu dirección. Y abre nuestros corazones para que podamos recibir tu maravilloso amor. Bendice a cada persona que está oyendo en este momento, Señor.
al que está escuchando, al que está viendo también y al que lo va a escuchar en el futuro, Señor. Amén. Te pedimos todo esto en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiere agregar algo, hermana? Amén. Decía la hermana que en este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero Dios decía que todo lo podemos vencer en su nombre, ¿verdad? Amén. No en nuestras fuerzas, porque nosotros nos debilitamos. Amén. No en nuestra inteligencia, porque nuestra inteligencia nunca va a ser la de Dios. No en nuestros planes, porque los planes del Señor no son los nuestros. Amén. Son muy diferentes, dice. Son mayores y son mejores. Entonces, hoy lo que queremos traerles es esta palabra de que sabemos que hay mucha aflicción, sabemos Amén. que hay mucha confusión, sabemos que hay dolor, sabemos que nos estamos enfrentando cada día a diferentes situaciones, pero todo lo podemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Amén. palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo porque yo puedo, ¿verdad? Dice todo lo puedo en Cristo. Solo aquí la palabra es en Cristo. Cristo. Amén. Amén. Y este tema de ahora que venciendo en el nombre del Señor. Entonces vamos a empezar a declarar eso. Señor, somos victoriosos en tu nombre y vamos a vencer cualquier situación en el nombre del Señor, ¿verdad, Amén, hermana? amén. Amén. Y por eso vamos a usar ahora la historia de David con Goliat. Ya sabemos que David venció a Goliat y lo venció usando el nombre del Señor. Amén. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros podamos vencer todos nuestros problemas que estemos pasando en el momento de ahora. Amén. Amén. Y todo lo que esté por venir. Amén. Amén. Entonces nos vamos a enfocar ahora en 1 de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 al 50. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 50. Amén, hermana. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar en el versículo 32 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Aquí en el 32 dice, no se preocupe por este filisteo. Este filisteo se está refiriendo a este gigante Goliat. ¿Verdad? Que en ese tiempo todos le tenían miedo de por grande que él estaba, la altura y por el poder que él tenía supuestamente, ¿verdad? Entonces Saúl no creía que David tenía ese poder de poder defenderse contra Goliat. Pero aquí lo que podemos ver, hermanos, de que David conocía el gran poder de Dios, pues él mismo lo había experimentado en su propia vida. Amén. Amén. Porque David era pastor de ovejas, ¿verdad, hermana? Amén. La historia bíblica la encontramos en 1 de Samuel en 17. Y ahí, hermana, la historia dice de que Goliat era del ejército de los gigantes, ¿verdad? Y que David era un pastor de ovejas, ni siquiera era un guerrero, ¿verdad? Amén. Ni siquiera, si ustedes más adelante, nosotros vamos a empezar desde David mató a Goliat, pero pueden leer desde el principio de la historia. Encontramos el relato de la historia que los filisteos eran enemigos de Israel. Habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se ponían de frente a frente en un valle, dice, solo los dividía, como una montaña y otra montaña, y solo los dividía, ¿verdad? El gigante era un filisteo, con una armadura, dice, que era impresionante. Aparte de que era de un tremendo tamaño, su armadura era impresionante, dice, y salía todas las mañanas y las tardes a retar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí, como nos leía la hermana Maggie, que un día, les voy a relatar esta parte de la historia para que puedan entendernos. Un día David, que no era ni siquiera un gigante, que no era ni siquiera un guerrero, el papá, David anteriormente había sido ungido por el profeta Samuel, ¿verdad? Era el más pequeño de sus 8 hermanos.
Él había sido ungido, el Señor lo había mandado a ungir para ser rey en el futuro, no en ese tiempo, en el futuro. Y David había sido ungido, y en ese tiempo que estaba este gigante amenazando al pueblo de Israel, un día el papá le dice a David, era su hijo más pequeño, le dice: tus hermanos están en esa guerra, en ese pleito, ¿verdad?, que tenían los filisteos. Y le dice, llévales comida. Y manda a David con una mochila de comida para sus hermanos. O sea, en pocas palabras, para que entendamos, David era como el mensajero, ¿verdad? Amén. El que daba la comida y todo. Pero viene David, y aquí está lo que nos leyó la hermana. Viene David y mira la situación. Mira cómo ese gigante amenazaba al pueblo. Amén. Mira cómo había guerreros, cómo el rey Saúl era un rey, ¿verdad? Era un soldado también, había sido soldado y todo. Y mira cómo todos tenían temor. Y viene este chiquitito, muchacho, joven, que había ido por otras cosas, pero hay algo importante aquí, él ya había sido ungido. Amén. Y como nos decía la hermana Maggie, él había recibido el Espíritu del Señor. Entonces él tenía esa fuerza para oponerse y para decir estas palabras. ¿Nos las puede repetir, hermana Maggie, del 32? Amén. Dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Amén. Entonces aquí está diciendo, toda su fe y confianza está puesta en el Señor. Y porque él tiene toda su fe y confianza, el Señor le ha dado ese poder a él. Y le ha quitado el miedo. Porque como lo había mencionado la hermana Rosita, todo el pueblo, ¿cómo se llamaba? Lo tenía atemorizado. Estaba atemorizado, lo tenía oprimido. Oprimido, esa es la palabra. A ese pueblo. Pero con todo el poder del Señor, David pudo derrotar a ese gigante. Amén. 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 Vamos a seguir aquí en la Biblia. Estamos en 1 de Samuel 17 y la hermana nos había leído el 32 y el 33. Ahora vamos a seguir en el 34. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, 35. Yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, le tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Amén. So David ahí decía que él en su tiempo, cuando él cuidaba esas ovejas, era un muchacho. Tenemos que recalcar esto, que la Biblia nos enseña que David era un muchacho, tendría 14, 15, 16 años. No sabemos exactamente. Era el menor de sus hermanos. Amén. Pero era un muchacho de fe. En ese tiempo que pasaba tal vez cuidando esas ovejas, él aprendió mucho, ¿verdad? Amén. Aprendió mucho del Padre. Tuvo una relación íntima con el Señor. Amén. Que le dio a él las fuerzas, porque uno puede pensar cómo un joven podía pelear con un oso o pelear con un león, ¿verdad? Y meter su mano, dice, y todo, como un joven, con qué fuerza. Y luego este mismo joven ve que están intimidando a un pueblo, Amén. a un rey, y ese mismo jovencito pequeño, con la unción que Dios le había dado, porque ahí ya él tenía la unción, él dice, el Señor me ha dado algo con lo que yo tengo que trabajar. Amén. So ahí viene una parte importante, porque él dice, yo voy a hacer algo con lo que Dios me dio. Él conocía al Señor, pero luego que el Señor lo ungió, él sabía que Dios le había dado algo para hacer algo. Amén. No para quedarse solo de pastor de ovejas, ¿verdad? Ajá. Él tenía que ser algo más, porque el Señor lo había llenado con algo más. Amén, hermana. Amén. Y aquí algo que muy importante que la hermana dijo, que David conocía a Dios. Ujú. Porque hay dos cosas diferentes: saber de Dios y conocer a Dios. Saber de Dios es que hablo la Biblia y la leo, y he escuchado a otros hermanos hablar del Señor. Pero conocer a Dios es tener una relación íntima con el Padre, del Hijo al Padre. Y eso es lo que hizo David aquí. Por eso él recibió esa unción desde hace tiempo, desde pequeño, porque el Señor ya sabía qué tipo de corazón tenía David.
Amén. Amén. Y eso viene lo mismo con nosotros. Amén, porque igual cuando Samuel fue a ungir al rey, el papá de David nunca pensó que era David, ¿verdad? El que sería ungido. Presentó todos sus demás hijos. David era el más pequeño. Y hasta el mismo Samuel se equivocó, ¿verdad? Porque cuando él entró, miró los hermanos de David eran guerreros. Y ellos tenían miedo del gigante. Y cuando fueron a ungir a David, hasta Samuel se equivocó porque los miró grandes, los miró fuertes, los miró bien parecidos. Y el Señor lo reprendió y le dice, no mire su parecer, porque yo eso lo desecho. Como diciendo, no mires lo que está afuera, porque el Señor siempre mira lo que está por dentro. Porque por fuera podemos tener una apariencia, ¿verdad? Amén. Pero por dentro solo el Señor nos conoce. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y entonces a veces uno piensa, el Señor no le va a dar esto a este, ¿cómo se lo va a dar? Es un pequeño. Podríamos pensar en el caso de David, ¿cómo es un pequeño? Tal vez delgadito, tal vez, y los hermanos son fuertes, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer un rey, un niño tan pequeño? Amén. Y el Señor estaba mirando lo más grande, que no era el cuerpo, que no era la sabiduría, que no era lo que ellos sabían de pelear, sino el corazón de David. Amén. Y ahí donde dice la hermana, conocer a Dios es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Dios nos conoce a todos nos conoce el Señor, pero nosotros conocer a Dios es muy diferente. Amén. 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 Entonces aquí, hermanos, estamos viendo que David tiene una batalla con Goliat. Y aquí me pregunta para ustedes es, ¿qué gigante ustedes, qué tipo de batalla tienen ustedes? ¿Qué gigante ustedes tienen que los está oprimiendo? Y aquí el Señor nos va a enseñar el poder, el tipo de poder que le dio a David para que él pudiera ganar esa batalla. Amén. ¿Cómo fue que se llamaban sus habilidades? Sus armas. Dios le había dado armas a él. Amén. Para luchar contra Goliat. Amén. Entonces aquí leyendo la palabra vamos a aprender qué tipo de armas. Amén. Le dio el Señor a David. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a pasar al capítulo 37. Dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin ascendió. Entonces estas mismas palabras de David hacia Saúl lo hizo entender que su fe está puesta en el Señor. Y porque su fe en el Señor es tan grande, él va a poder derrotar al gigante. Saúl no lo creía. Él no lo creía porque, como lo había dicho la hermana, él era muy pequeño. Amén. Al lado de los otros que eran grandes, ya tenían experiencia, ya estaban en guerras. Él era un pastor de ovejas, hermanos. Una persona humilde, que yo creo que no se metía con nadie. Amén. Amén. Y mire lo que viene el Señor. Viene y usa a esta persona tan humilde, tan frágil, pero con lleno de amor hacia el Señor. Lo usó, hermanos, para derrotar a este gigante. Y lo mismo puede ser con nosotros. Amén. Si nosotros ponemos toda nuestra fe en el Señor, cualquier obstáculo, cualquier problema que nosotros estemos pasando, el Señor nos va a dar esos, ¿cómo dijiste? Esas armas. Esas armas para nosotros vencer a nuestro gigante. Amén. Y esa historia, por eso esta historia es perfecta, es el ejemplo perfecto para que vean que con el Señor todo es posible. Amén, porque hermano. para el Señor nada es imposible. Amén. Amén. Y ahí está el punto importante que nos leyó la hermana, que dice, el Señor que me rescató, le decía David a Saúl, ¿verdad? El Señor que me rescató. Entonces ahí está lo que nosotros les estábamos diciendo. Tal vez en ese momento, cuando él estuvo delante del oso, delante del león, él tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo, tuvo temor. Pero él ahí clamó al Señor. Amén. Ayúdame, sálvame, rescátame. Y él ahí conoció a ese Dios vivo del que nosotros estamos hablando. Y como decía la hermana Maggie, ¿cuál es el gigante que usted tiene que vencer? Amén. ¿Cuál es el gigante? ¿Ha conocido a Dios personalmente? Si en otras ocasiones usted ha clamado y ha visto que Dios lo ha rescatado, le ha dado armas, ¿verdad? Amén. Tal vez hemos clamado, Señor, por sanidad, y el Señor nos ha dado esas armas. Ayuna, ora, haz esto, haz el otro, y hemos tomado las armas y hemos obtenido ese milagro.
hemos vencido ese gigante, ya sabemos cómo se puede volver a hacer. Amén. Entonces ahí nos está hablando clara la palabra que nos dice, el tema de ahora es venciendo en el nombre de Dios. Entonces ahí miramos cómo David decía, el Señor que me rescató a mí antes. Amén. Y así él convence a Saúl de dejarlo ir a él a enfrentarse con este gigante, ¿verdad? Amén. Aquí podemos ver que el nombre del Señor tiene poder. Amén. Todo se puede vencer en el nombre del Señor. Amén, gloria Amén. a Dios. Vamos a ir al... ¿Terminó aquí, hermana? Sí. El 37. Ujú. Ok, vamos a ir al 38. Dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, la armadura de Saúl, del rey, ¿verdad? Ujú. Le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. El 39. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Vamos a parar ahí. Amén. Nos vamos a seguir, después vamos a parar. Dice aquí, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Amén. Amén. So vino el rey y él tenía una armadura, ¿verdad? Sabemos la armadura, la hemos hablado, a mí me tocó predicar de eso. La armadura es el casco, es la coraza, es todo el cincho, es todo, ¿verdad? Vino el rey, se quita su armadura y se la da a este muchacho, A David. Empezando, el rey Saúl era grande, y si David era pequeño, usted se imagina como que yo me pongo un vestido de la hermana Maggie. Yo soy más pequeñita, ella es más grande, no me va a quedar grande. me va a quedar grande. Entonces, empezando era eso, le quedaba grande. En segundo lugar, Saúl estaba dando a David algo con lo que él nunca antes ni había usado ni había peleado con eso, ¿verdad? Pero se lo estaba dando como protección. Sí, él se lo estaba dando como protección. Amén. Pero David nunca antes había usado eso, ¿verdad? No. Nunca antes. ¿Cómo iba a poder él usar algo que nunca antes lo había usado? No sabía ni para qué servía. O tal vez sabía para qué servía, pero no se iba a sentir cómodo porque cada cosa tiene... pesaba y cada cosa tiene un para qué. Amén. Entonces aquí vemos que él le dio su armadura y David le dijo, no puedo andar con todo esto. Entonces muchas veces, cada uno de nosotros, Dios nos pone una armadura, lo hemos hablado. Amén. Que armadura es la palabra de Dios. La coraza, lo hemos hablado, toda la armadura la sabemos, ¿verdad? La protección de Dios, los zapatos, nosotros dicen los que llevan paz, ¿verdad? Entonces la espada es la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos una armadura invisible, ¿verdad? Porque Amén. no la podemos ver, pero Dios dice que nos dio a cada uno, nos proporcionó esa armadura. Entonces aquí yo pensaba cuando estábamos leyendo esto que David, cuando fue ungido, tomó esa armadura invisible, ¿verdad? Amén. Como la hemos tomado nosotros cuando venimos y aceptamos al Señor. Él ya tenía una armadura que era la armadura de Dios. Esta armadura que el rey Saúl le estaba ofreciendo, él no la podía ni usar, ni la podía recibir, porque él ya tenía una armadura. Amén. Que era el Señor mismo peleando con él. Amén. Amén. Entonces dice, no puedo andar con todo esto, y dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Esto es muy importante porque Dios le ha dado a cada uno armas. Amén. Aparte que nos ha dado cada uno esa armadura, nos ha dado diferentes armas a cada uno. Entonces ahí es otra parte importante de nosotros conocer a Dios y saber cuáles son las armas que Dios me ha dado a mí para pelear. Amén. Hablábamos con la hermana cuando estudiamos, a uno les ha dado dones, dice diferentes dones, a unos tienen todos los dones, unos tienen más, otros tienen menos, pero a todos se nos dieron dones. Amén. Y entonces es importante nosotros parar y ver cuáles son mis armas, son esos dones que el Señor te ha dado. Amén. Entonces vas a pelear con esos dones que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado don de sabiduría, pues sé sabio para pensar, para hablar. El Señor te ha dado don de predicar, sé sabio lo que vas a hablar, sé sabio lo que vas a decir, porque el Señor se tiene que glorificar en toda manera. El Señor te ha dado para cantar, canta, alaba al Señor, ¿verdad? Pero todo sirve para el nombre y para alabar al Señor. Amén. Así es. Y vamos a ir ahora con la hermana Número 40. 40 al 43. Aquí vamos a ver cómo fue que él se defendió Amén. contra el gigante.
40 dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Hermanos, tomó 5 piedras. Yo me imagino que eran unas piedras pequeñas. Amén. Porque dice aquí, dice, en su bolsa, 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Las metió en su bolsa. So, tenían que ser unas piedras pequeñas. Amén. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Entonces, él ya sabía de qué manera iba a luchar con el filisteo. Conocía sus armas. Él ya conocía sus armas, así como lo había dicho la hermana. Él ya conocía las armas porque ya las había usado antes. Amén. Cuando se había enfrentado con los osos y con los leones también, ¿no? Con los osos y los leones. Él ya sabía qué tipo de arma usar, y así como la hermana Rosita lo había mencionado. ¿Ustedes conocen sus armas? Cada uno ha ido en su tiempo, por favor, piénselo. Háganse esa pregunta: ¿cuál es su arma que el Señor les ha dado para vencer? Amén. Entonces, en el 41 dice, Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. 42, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. 43, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. 42 dice, Goliat caminaba hacia David, pero Goliat no venía solo. Venía con sus hombres y Goliat venía atrás. Goliat pensó que en este momento él iba a vencer a David, pero él no sabía el poder del Señor. Él no sabía el poder que le había dado el Señor a David. Amén. Y todavía viene y se burla de David. ¿Soy acaso un perro? Le rigió a David, para que vengas contra mí con un palo. Hermanos, es que David no necesitaba un ejército para defenderse. Él solamente necesitaba al Señor. Amén. Y eso es lo mismo que nosotros ahora necesitamos, Señor. Al Señor. Siempre buscar del Señor. Vamos a recibir de ese poder en ayuno, en leer la palabra, en tener comunión, en conocer de Dios. Amén. Amén. Amén, hermana. Y ahí donde decía la hermana, dice que el 42, mirando con desdén, en la nueva Reina Valera, porque nosotros estamos leyendo la nueva traducción del Viviente, pero en la Reina Valera dice, mirando con desprecio, ¿verdad? Goliat miró con desprecio a David. Por eso David le dice, ¿acaso soy un perro? Vamos a mirar por qué lo miró, para que ustedes se den una idea. En el 17, en el mismo donde estamos, 1 Samuel 17:4, ¿quién era Goliat y cómo era Goliat? Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de enfrente de las filas de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía casi 3 metros. Ahí podemos ver la altura. De altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos, más de lo que peso yo. Solo imagínense eso. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Ahí está lo que nos decía la hermana. Su escudero, aparte él no iba solo, iba con las personas que lo protegían, según, ¿verdad? Pero usted puede mirar que no solo era un gigante, sino la fuerza que tenía este hombre para llevar todas esas cosas encima, ¿verdad? Y aún así, David no tuvo miedo. No. David no tuvo miedo. Todo el pueblo tenía miedo. El pueblo hasta tuvo miedo cuando David dijo que él se iba a enfrentar al gigante, ¿verdad? Porque el pueblo, como este gigante, miró a David con desprecio. ¿Qué puede hacer esta persona, verdad? Si un ejército no se puede enfrentar con él, ¿qué puede hacer esta persona? Pero lo importante aquí no es
qué puede hacer la persona, qué Dios puede hacer a través de esa Amén. persona. Porque esa persona estaba ungida ya con el Espíritu Santo. Entonces era Dios mismo enfrentándose a ese ejército por su pueblo. Amén. Y así Dios ahora nos dice a nosotros, tú no mires y no oigas. A veces nosotros oímos y miramos y nos desanimamos por todo lo que miramos alrededor. Amén. Por ese desprecio que tal vez como cristianos nos hacen. Oh, es que mira, oh, es que mírala aquí, oh, es que no pienso. Y nosotros creemos lo que las personas alrededor están diciendo y no creemos lo que Dios ha dicho de Amén. nosotros. Amén. Cuando Dios nos dice, hablábamos con la hermana esta semana que estábamos en el libro de Isaías, y en esta semana el Señor en ese libro decía, yo soy tu Dios, yo te protejo, yo te proveo, yo soy el único. Entonces, ¿qué palabras nos estamos llenando nosotros? ¿Lo que Dios dice o lo que la gente dice? Tú no puedes, estás solo. Cuando Dios Amén. dice, yo estoy contigo. Entonces es muy importante qué vamos a oír y a qué le vamos a creer. Amén, hermana. Amén, amén. Así es, gracias, Padre. Entonces seguimos aquí en el 45, 44 y 45. Entonces vino David, le respondió al filisteo, al gigante, ¿verdad? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, contra ti, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, el Señor de los ejércitos, no de la tierra, no del ejército de Estados Unidos, del ejército de los ejércitos celestiales, le dice, a quien tú has desafiado. O sea que Goliat no estaba desafiando al pueblo, ¿verdad? Estaba desafiando a Dios Amén. mismo. Y cuántas veces nosotros pensamos que tenemos una prueba y pensamos que Dios no está ahí. Cuando la gente empieza y tal vez es un ataque, tal vez es orar a Dios. Amén. Y usted le dice al Señor, toma, Señor, yo no puedo con esto, te entrego esto. No tiene por qué usted pelear. Hay batallas que usted no tiene por qué pelearlas. Hay batallas que solo Dios puede pelearlas, porque solo Dios va a dar la victoria sobre eso. Cuando Amén. usted pelea con sus propias fuerzas, usted pierde. Pero cuando usted hace lo que David hizo, ¿verdad? Tú vienes contra mí. ¿Cuántas veces hay personas que vienen con espada, con palabras, Amén. con cosas, con desánimo? Y entonces viene uno, no tiene que ponerse a la misma altura, al mismo pleito de eso, sino decirle que Dios te bendiga. Y sí, tal vez, ok, me Bendecirlo. dolió esa palabra, voy con el Señor, lloro. Padre, esta palabra me dolió porque somos carne, somos humanos, ¿verdad? Hay cosas que nos duelen. Es que es como dice la palabra, si tenemos que tratar con la otra mano. Amén, hermana. Entonces ahí empezamos también a practicar los mandamientos del Señor, Amén. ¿verdad? Así es. Entonces cuando miramos, hay cosas que nos duelen, pero no voy a ir con ira como yo le voy a hacer, yo le voy a decir, como venía este gigante contra David, ¿verdad? No, yo voy con el Señor, me arrodillo. Yo lo he dicho muchas veces, si tengo que llorar, lloro. Y le digo, Padre, esto me está doliendo, pero yo no quiero pelear, yo te lo entrego a ti, Señor. Tal vez mis ojos, mi justicia es diferente, pero tú es diferente tu justicia. Y la justicia del Señor siempre está por encima de todos nosotros. Amén. Entonces aquí dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Aleluya. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El 46. No, esto le toca a mi hermana. Entonces, ya me estoy emocionando, hermana, perdón. Entonces le dice, al que tú has desafiado. David se conocía a sí mismo, ¿verdad? Amén. David se conocía a sí mismo, pero sobre todo él conocía al Señor. Amén. Entonces él sabía, ok, si yo me enfrento a ti con mis propias fuerzas, claro que voy a salir de aquí hasta allá, peor contra ese gigante. Amén. Pero le dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Y así es como muchas veces nosotros tenemos que enfrentar. El tema se llama, hermana, venciendo en el enemigo. En el nombre De Dios. Y cómo usted va a vencer todas las cosas. No sabemos, como decía la hermana al principio, cuál es el gigante que usted está venciendo en este tiempo, ¿verdad? La ansiedad, tal vez la depresión, tal vez la tristeza, tal vez otros pecados, adulterio, ¿verdad? No sabemos qué cosas está venciendo, pero todos esos gigantes, porque los podemos vencer en el nombre del Señor. Y cuando haya arrepentimiento de nuestro corazón, porque todos esos gigantes se van levantando, ¿verdad? Usted vence uno y viene otro, y vence uno y viene otro, ¿verdad? Pero todos los puede vencer en el nombre del Señor. Algo muy importante es que David agarró 5 piedras, como decía la hermana, escogió 5 piedras.
Y David no venció solo un gigante, porque en el libro de Crónicas luego nos dice que ese pueblo de gigantes siguió, porque él solo venció un gigante y los gigantes regresaron, retornaron y no siguieron molestando al pueblo por un tiempo. Pero luego David volvió a matar otros gigantes. Así Amén. que miramos que uno vence un gigante y luego se levanta otro. Pero es el mismo poder. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. No tenemos que temer, tenemos que estar confiados y creer en el Señor. Y vencimos a este gigante, ¿cómo vamos a vencer el otro? De la misma manera, en el nombre del Señor Jesús. Porque Amén. el Señor ya nos había enseñado, ya nos había dado las armas para vencer el mismo gigante. Amén. ¿Y cuáles pueden ser las armas para nosotros para vencer a ese gigante? En oración. Amén. Amén. Ayunando, entregándoles el problema al Señor, porque el Señor quiere cargar nuestros problemas, nuestras cargas. Él nos pide que nosotros le entreguemos esas cargas al Señor. Amén, hermana. Amén. Entonces ahora vamos a pasar al 46 y dice: hoy el Señor te conquistará. Aquí está David diciéndole a Goliat: yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Gloria a Dios. 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Hermanos, la palabra clave, esta es la batalla del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí David ya sabía que esta batalla no era de él, sino que del Señor. Porque el Señor iba a vencer a Goliat. Amén. El Señor estaba usando a David como un instrumento para vencer a Goliat. Porque ella no quería ver a su pueblo oprimido por este gigante, afligido por este gigante. Entonces aquí dice: hoy el Señor te conquistaré y yo te mataré. Mire con qué fe él viene y le dice a este gigante: yo te mataré, porque él sabe que tiene la ayuda del Señor, hermanos. Entonces nosotros también podemos vencer, señores, porque tenemos al Señor, tenemos a un Señor todopoderoso, Señor. Es solamente de buscarlo de Él, de inclinarnos, así como dijo la hermana, orar, que Él nos puede quitar nuestros problemas. Amén, hermana. Y ahí está la clave también que dice: el Señor te conquistará, le dice, ¿verdad? Amén. Y yo, como dice, y yo te mataré. O sea, Él está diciendo, toda la obra la va a hacer el Señor, ¿verdad? Señor. ¿Quién va a conquistar ese gigante que usted tiene? Señor. ¿Quién lo va a botar? El Señor. El Señor. Usted solo va, cuando ya ese gigante haya caído, usted lo termina de matar, como dicen, y no vuelve más, y ese gigante no se vuelve a parar más. Pero también uno debe de agarrar como hizo David: te corto la cabeza, ¿verdad? Espíritu mentiroso, lo que sea, te corto la cabeza y te dejo ahí tirado. Y no que sea como muchas veces hemos hablado: el Señor nos perdona, Amén. porque el amor de Dios es eterno, es incalculable. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el mismo pecado, no estamos pecando no solo contra nosotros, ¿verdad? Contra las demás personas, sino contra Dios. Amén. Y con Dios no se juega. Y con Dios no se juega. Dios nos perdona, pero cuidado de que ese gigante que ya se mató se vuelva a levantar, porque a veces somos nosotros mismos. Ya el gigante quedó ahí, pero el Señor dice: córtale la cabeza. Es como: vete de ahí, salte de ahí, de haz una vez esto. Eliminamos ese gigante con cortarle la cabeza. Amén. Pero muchas veces nosotros no, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí para ver si se levanta o a ver qué más hace, y así no es como Dios trabaja. Así viene otro gigante tras otro. Amén, hermana. O el mismo se vuelve a levantar nuevamente, porque no hemos terminado, ¿verdad? El Señor le había dado a David una misión. Eso también es importante. El Señor le dio una misión: yo voy a conquistar el gigante, eso yo voy a hacer todo, ¿verdad? Yo te voy a dar la fuerza, mi Espíritu Santo va a estar contigo, yo voy a conquistar. Tu trabajo es matarlo. Amén. ¿Verdad? Y así es como nosotros: yo voy a conquistar ese pecado, dice el Señor, yo lo perdono, yo lo borro, pero tu trabajo es quitar ese pecado. Amén. No más. No hacerlo otra vez. Amén. Amén. ¿Seguimos, hermana? Sí, amén. Entonces ahora vamos a... Ya leyó el 46. Déjate interrumpo, hermanos. Amén. Todos los que estén escuchando ahí, si alguien quiere una oración, por favor, si están viendo por Facebook, por favor de escribirnos. Amén. Y que estamos más que dispuestas aquí orar por alguien, porque
porque yo sé que hay mucha gente necesitada. Amén, hermana. Gracias, hermana. Ahora vamos al 48 al 49 y dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa, al 49, en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. Si se recuerdan que el filisteo estaba con esa armadura, ¿verdad? Con ese casco y con esa armadura que pesaba no sé cuánto y esa espada y todo. ¿Y qué hizo David? Solo sacó una pequeñita piedra. Una pequeñita piedra. Pero si se dan cuenta, él estaba cubierto de todo el cuerpo, pero la frente no la tenía cubierta, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber en dónde atacar al enemigo. Amén. Con qué armas atacar al enemigo, ¿verdad? Con qué armas, porque usted no va a pelear con, vamos a decirlo así, ¿verdad? No va a pelear con otras armas que no sean las del Señor. ¿Cuáles son las armas del Señor? Vuelvo y repito: oración, ayuno, sumisión, amén, obediencia, amén, porque muchas veces pensamos que solo es oración, ayuno. No, es obediencia también, obediencia a lo que Dios le está diciendo a su vida. Ahí, como miramos anteriormente, a veces nosotros obedecemos todo lo que nos dicen las demás personas, y está bien. Cuando tenemos líderes al alto, está bien. Yo me he sometido a mis líderes muchas veces y eso es bendición también, pero también hay que tener una conexión con Dios. Amén. Para saber, como David: ponte esta armadura, ponte esto. A veces uno se quiere poner en lugares donde Dios le dijo ahí no es, ¿verdad? Tanta amén, gente quiere predicar solo porque quiere predicar y esa no es su armadura. El Señor le dice no, pero como otro se le dice que se la ponga, se la pone. Y así no es. Hay que pedirle a Dios: Señor, ¿cuáles son mis armas? Amén. ¿Cuáles son mis armas? Son mis dones que tú me has dado, ¿verdad? Amén. ¿Cuáles son las armas tuyas que yo tengo para pelear contra el enemigo, para pelear contra las mismas cosas que yo tengo? Ni es contra el hermano, ni es contra la familia, es conmigo mismo, porque amén, nosotros mismos somos los que nos condenamos. Amén. Amén. Entonces aquí seguimos. Cuando Goliat, estamos en el 48, cuando Goliat se acercó para atacarlo, a David fue corriendo para enfrentarse. Ese ya lo habíamos leído. Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y se cayó de cara al suelo. Imagínense. Qué tan fácil fue, ¿verdad? En el tiempo de Israel habían espadas, había de todas las armas como lo hay ahora, ¿verdad? Pero cuando él tiró esa piedra, cuando David tomó esa piedra, antes de tomarla, él ya le dijo: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene el poder? La piedra no era la del poder. David no era el del poder. El del poder era el Señor. Amén. Y él dice: cuando usted va a hacer algo, cuando usted quiere algo, tiene que venir y ponerlo de primero delante del Señor. Amén. Y todo lo que va a hacer, yo vengo en el nombre del Señor, pero no solo vengo, sino hacer esa conexión con el Señor. Señor, yo me imagino, aquí no lo dice, pero yo me imagino por lo que vimos y por lo que leímos, que cuando David se mantenía en la montaña, ¿verdad? Y dice: el Señor me ha rescatado otras veces. Él conocía al Señor. Él sabía el poder del Señor. Él lo conocía íntimamente. ¿Y cuántos de nosotros aquí, muchos hemos leído la Biblia, muchos hemos oído mensajes, pero cuántos de nosotros nos hemos puesto en esa intimidad, en ese lugar que dice el Señor a solas, ¿verdad? Uh-huh. Que dice en ese rinconcito? ¿Cuántos de nosotros? Y puede ser donde usted esté, no tiene que ser a fuerza donde alguien lo mire, en su carro, en su baño, en su cocina, donde usted quiera, donde usted derrama su espíritu, amén, su corazón hacia el Señor, ahí el Señor lo escucha. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos llegado al Señor y decir: Señor, hablar con el Señor? Y usted, cuando empieza a hablar con alguien, usted lo conoce, ¿verdad? Si yo empiezo a hablar con mi hermana Maggie, yo voy a conocer un poco de ella. Amén. Y así es el mismo Señor recíproco. Si nosotros empezamos a hablar con el Señor empieza a hablar con nosotros. Pero si nosotros solo vamos el domingo, solo oímos un rato, solo pensamos o tenemos nuestra sabiduría humana sin la sabiduría de Dios, no vamos a oír lo que el Señor nos está diciendo. Y no nos va a revelar las armas. Y no nos va a revelar cuáles son tus armas, porque amén, son diferentes armas. Amén. Así como era David, que no se iba a poder poner esa armadura, las armas suyas son diferentes, hermanas, a las armas que Dios amén, me ha dado a mí. Así es. Y Dios sabe por qué, ¿verdad? Entonces debemos tener esa intimidad con el Señor. Entonces dice aquí: tembló y cayó de cara al suelo. Entonces podemos mirar ahí que
esa intimidad de David con el Señor fue la que detonó, ¿verdad? Amén. Fue el detonante para que ese gigante cayera. Dios lo mandó a él. ¿Cómo podemos mirar? Él fue a entregar una comida y él nomás miró, fue Dios mismo hablándole, tú te vas a enfrentar. Y él tal vez, no lo sabemos, a lo mejor él pensó no, pero él ya venía ungido. O sea que él ¿cómo explicar esa palabra? Él recibió algo que ni siquiera él sabía qué era lo que recibió. Él no sabía. Él no sabía, pero sabía que había algo diferente dentro de él, sabía que algo había cambiado. Dios le había dado poder, ¿verdad? Como dijo la mujer cuando tocó el manto del Señor, que estaba la mujer del flujo de sangre, perdón que me voy a desviar, pero la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Arrastrada, llegó y tocó en la esquina del manto del Señor. Y el Señor dijo, algo salió de mí y ella fue sanada. Asimismo, cuando el Señor mandó a ungir a David, el Señor algo mandó para David, ¿verdad? Amén. Ese poder. Y así como cada uno de nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, hemos recibido al Señor en nuestras vidas. Y si usted no lo ha recibido, todavía está tiempo. Hoy es el día que usted puede abrir su corazón al Señor y recibir ese Espíritu Santo que nosotros le estamos hablando, esa protección divina que no la vemos, pero está cada día con nosotros. Amén, hermano. Amén. Seguimos, Así hermano. es. En el 50 dice, así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, hermanos, porque no tenía espada. Amén. Él no necesitaba una espada para defenderse de este filisteo. Él solamente con el poder del Señor, usando esa piedra, pudo defenderse. En 51 dice, después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Después usó la espada, pero esta vez era para eliminar el gigante, para que este gigante ya nunca más regresara. Tiene que matarlo. Tuvo que cortarle la cabeza de una vez. Y así como la hermana Rosita lo había mencionado hace un tiempo, esa es la manera que nosotros también tenemos que eliminar ese gigante para que no venga otra vez. Eliminarlo por completo. Y el Señor es el único que te va a enseñar cuál es esa armadura que tú tienes que usar. Amén. Aquí vemos, nos sentamos a escuchar esta historia y tal vez pensamos, bueno, esto fue algo muy, muy simple, algo muy fácil, pero no vemos todo lo que tuvo que pasar David para recibir esa bendición del Señor. No sabemos también. No sabemos. Amén, hermano. Al igual como nosotros, cada día pasamos por luchas. Cada día pasamos por luchas, ¿verdad? Pero después de esas luchas viene la bendición. Hay que resistir. Entonces nuestras luchas no son en vano, porque hay bendición después. Amén. Amén. ¿Algo quieres agregar ahí? Entonces miramos que David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado, ¿verdad? Amén. Porque la gloria sería para Dios, para su nombre sería ensalzado, ¿verdad? Porque él en todo momento, él siempre puso a Dios por encima. David tenía la certeza de que lograría vencer al gigante en el nombre del Señor, no en sus propias fuerzas. Y así estamos muchos a veces, de que hay cosas que no pueden ser vencidas, ¿verdad? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas y no las dejamos en la fuerza, en las manos de Dios. Amén. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Muchas veces nosotros ya hemos estado cansados, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, todo puede llevarnos ya al desánimo, pero la solución, ¿verdad? La salida solo puede ver por una solución divina. Amén. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron, la parte de Goliat que estaba sin proteger. Ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, concentró su atención en acertar ahí y dar un buen golpe justo en ese punto, y lo venció. Amén. Vamos a reflexionar esto. Aproveche las oportunidades que Dios pone en su vida. Enfóquese en las puertas que Dios abre, no en lo difícil que parece, como pensaba todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando miraba al gigante. Llene su mente con la palabra de Dios. Vaya al Padre en oración cada día, no solo un día a la semana, no solo en ocasiones una vez al mes, es diario.
es diario, porque si así como nosotros nos alimentamos diariamente con agua también, ¿verdad? El Señor dice que Él es pan, Él es vida, Él es la fuente, ¿verdad? Amén. Entonces ahí está nuestro pan y nuestra agua cada día. No se deje llevar por los pensamientos de derrota, ¿verdad? Porque toda la gente ahí pensaba que no podía hacerlo. Solo un niño pequeño, ¿verdad? Uno que tal vez no tenía... Lo miraban menos. Insignificante. Ajá, insignificante. Lo miraban insignificante, pero él tenía fe. Aparte de todo, él tenía fe. Fe en él, no. Fe en el Dios. Señor, en Dios. Y él sabía que la gloria de todo lo que pasara siempre iba a ser para Dios, ¿verdad? La forma en que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer ilógicas humanamente hablando, ¿verdad? Amén. Porque ¿quién iba a pensar? Bueno, viene un gigante, es como que digamos, como en el libro de Isaías, me a salir otra vez un poco. Está bien. En el libro de Isaías ya relata que Israel iba a ser una nación. Y en el tiempo, en 1847, cuando Israel se hizo nación en un día, ¿quién iba a pensar eso? Si es un pueblo, todavía es una nación chiquitita. Entonces, las armas que el Señor usa pueden parecer ilógicas, ¿verdad? Amén. Pero Dios sabe cómo hace todo. Las armas más efectivas vienen llenas de poder, con bendición, y nos llevan a glorificar ¿a quién? Al Señor. Al Señor, al nombre de Dios. Amén. Y nosotros debemos de ponernos a pensar, ¿estamos haciendo todo para la gloria de Dios? Porque también muchas veces en eso podemos fallar. Amén. Muchas personas, hablaba con una hermana la semana pasada y me dice, el pueblo, y por eso este tema también creo que el Señor lo puso, porque me dijo, el pueblo de Dios que ha hablado está bien oprimido, está enfermo, está en depresión, está triste, está enojado, y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios, así como ese pueblo que Dios quería rescatar, ¿verdad? Con David, ¿verdad? Amén. Estaba oprimido, estaba triste, estaba intimidado, siempre se escondían, tenían miedo, y así estamos ahora en mucho pueblo de Dios. ¿Y qué dice Dios? Si yo les he dado vida en abundancia, los he venido a rescatar por mi nombre, no porque nosotros seamos buenos, porque Amén. ninguno de nosotros Aleluya. es bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que salir y hablar de Dios. Cuando Dios nos da esta oportunidad aquí a nosotros, no vamos a venir a hablar de lo bueno, lo bonito, lo cosas que somos nosotros. Tenemos que hablar de Dios, de las cosas inexplicables que Dios hace, ¿verdad? Como esta historia, la gente piensa que es una historia ficticia, ¿verdad? Muchas veces, y muchas personas la conocen, pero muchas personas no saben lo que realmente representa en la Biblia, ¿verdad? Amén. Hay cosas inexplicables que Dios va a hacer en nuestras vidas. Provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría para su salud. Pero siempre recuerde darle la gloria a Dios. Amén. Agradezca al Padre y cuente de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Amén. En las buenas y en las malas. En todo, porque el Señor dice que Él está en lo bueno, en lo malo. Y dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, en esas debilidades que nosotros tenemos que alabar, tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos con el Señor. No solo cuando nos pasan cosas buenas, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, qué bien, ¿verdad? Estoy contento, estoy alegre. Pero ¿qué cuando estoy mal? Y ahí es donde se conoce un verdadero hijo de Dios. Cuando estoy mal, estoy dando gracias, Señor. Yo no entiendo tus planes, pero yo sé, Señor Jesús, que tú estás obrando. Padre, yo no te puedo ver, ¿verdad? Como David, no podemos ver esa armadura, Señor. Amén. Pero sabemos que tú nos has puesto algo más grande, ¿verdad? Amén. Algo que esas armas para pelear humanamente. Tenemos el Espíritu Santo. Y los vamos a dejar con 5 puntos. ¿Quiere agregar algo, hermana, antes que hable? No, ahorita vamos a cerrar con esta reflexión. 5 puntos importantes, dice, de esta historia, para que usted pueda, para que usted enfrente esos desafíos y esos gigantes. Número 1, la importancia de conocer a Dios. Conozca a Dios, pero conózcalo a través de usted mismo. Nosotros estamos aquí para traerlo, lo que Dios a veces ha hecho en nuestras vidas, lo que sabemos de la palabra de Dios, pero no hay mejor manera de conocer a Dios que por uno mismo, amén. Debemos conocer las armas con las que contamos, y ya lo hablamos y lo dijimos, no son armas humanas, son armas de Dios, ¿verdad? Ama a tu prójimo, obedece, ¿verdad? Amén. La justicia de Dios no son las nuestras, ¿verdad? Ora, ayuna, agradece, alégrate. Son armas de Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo más fácil, ama a Dios y ama a tu prójimo. Amén. Y ahí está su felicidad. Necesitamos conocernos también a nosotros mismos.
¿Qué decimos con eso? Conocernos a nosotros mismos. Conocer que aunque nosotros seamos pequeños, ¿verdad? Seamos insignificantes como ponen ahora la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque de todo se habla, ahora de todo se habla y todo es una bulla, ¿verdad? Una emoción, que si hacen una película es una emoción, que si ya esto, y toda la gente ahí va corriendo, pero ¿quién va corriendo detrás del Señor? Cada vez es menos, cada vez es más gente que se aburre, ¿verdad? Oyendo 1 hora, 30 minutos, oyendo alabanzas, pero todo lo que está saliendo, solo porque piensan o creen, cuidado con eso, porque están metiendo muchas cosas de Dios en cosas que no son de Dios. Entonces, yo estoy con Dios. No, hermanos, conozca a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber, ¿verdad?, dónde nosotros estamos fallando, cuáles son nuestros gigantes que tenemos que vencer. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y cuáles son nuestras debilidades también. Y aunque muchas veces las personas puedan decirle, usted no va a poder, usted no lo va a hacer, créale a Dios. Si Dios ha dicho algo en su vida, créale a Dios. Dele la oportunidad a Dios de que Dios termine esa obra que Él comenzó en su vida. Amén. No se desanime cuál sea en este día su gigante, enfermedad, las finanzas, el trabajo, sus hijos. Créale a Dios, sígale creyendo a Dios. Sí. Conozca usted sus armas. Amén, así es. Y el 4 dice, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o lo que oímos. Es lo que estabas diciendo. Lo que vemos o lo que oímos. ¿Cuántas veces yo me voy a poner como yo misma, ¿verdad? Como ejemplo yo misma. Cuando yo empezaba en los caminos del Señor, mucha gente me decía que estaba perdiendo el tiempo, que iba a perder el tiempo. Yo ahí conocí al Señor. En esas pruebas duras conocí al Señor. Pero lo conocí, no ese Señor que a mí me habían enseñado, ¿cómo se dice? Tradicionalmente, ¿verdad? Esa tradición que traemos. Sino lo conocí, ese Dios personal, ese Padre que está ahí para consolarnos, ese hermano. Amén. Yo tenía a mi mamá lejos, mis hermanas también están lejos, entonces en el Señor encontré hermano, padre, amigo, esposo muchas veces, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir que no nos dejemos intimidar por lo que vemos o por lo que oímos, porque cuando usted conoce al Señor Jesús y lo deja entrar en su vida, usted sabe que ha encontrado el tesoro más grande. Que todo mundo lo va a poder dejar, pero Dios nunca lo va a dejar. Amén. Y nunca lo va a abandonar. Y esa es la fuerza que esa es la arma más potente que nosotros tenemos. Agarrados de la mano del Señor, somos más que suficientes. Somos más que amados. No nos falta nada. No nos falta nada. Entonces, ahí es eso. Estoy oyendo esto, estoy oyendo lo otro, estoy viendo, o lo que dicen los cristianos, o lo oyen. Usted tape sus oídos, tape sus ojos y llénese de la palabra de Dios. Hay que reprender esas palabras negativas. No creerlas, no creerlas. No dejarse intimidar por nosotros somos un ministerio pequeño caminando con Cristo, ¿verdad? Y como decía la hermana Patricia el otro día que estuvo aquí, cuántas veces no hemos oído, no van a llegar, no van a hacer nada. Amén. Estamos aquí porque le hemos creído a Dios. Estamos en esta radio porque hemos confiado en el Señor. Estamos cada día avanzando porque le hemos creído al Señor, que aunque los demás no vean nada, nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo en cada vida. En cada vida nuestra hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Y sabemos que Dios no nos va a abandonar, y lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero aquí seguimos obedeciendo, como dice la hermana. Amén. Confiando y creyendo que Dios es grande y que Dios todo lo puede. Amén. Amén. Y el último, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Amén. Ese es nuestro mayor deseo. Con eso los voy a dejar. Nuestro mayor deseo tiene que ser que Dios sea glorificado en todo lo que usted haga, todo lo que usted diga. Usted no quiera llevarse la gloria, porque Dios no comparte la gloria con nadie. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no comparte la gloria con nadie. Entonces hay que ser humildes de esa manera, de que si usted avanza en ese lado, recordar que usted está ahí porque Dios así lo quiso. No por sus fuerzas, no por sus conexiones, no por su dinero, no por nada, sino porque Dios así. Si nos ponemos en las manos de Dios, todo lo que obtengamos, sabemos que la gloria y la honra sea solo para nuestro Dios. Amén, hermana. Amén. La dejo ahora. Entonces, hermanos, para cerrar este sermón, quiero que reflexionen. Y es una pregunta: ¿conoces la armadura que Dios ha proveído? Y aquí quiero que lean en su tiempo, quiero que lean Efesios
6 del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Y permite que Dios te examine y te demuestre cómo usar las armas que Él te ha dado para que puedas vencer en los momentos de prueba, de tentación o dificultad que lleguen a tu vida. Amén. Amén, hermanos. Entonces con esto los dejamos. Espero que se hayan gozado en este tiempo, en la palabra y en la presencia del Señor. Amén. Amén, hermana. Vamos a cerrar con una oración. Nos vamos de aquí no sin antes darle gracias a este ministerio que nos ha abierto las puertas, al ministerio Caminando con Cristo, de nuestros pastores Maribel y Jimmy López. Bendícelos, Señor Jesús. A mi hermano Carlos, Señor, Amén. y su ministerio Guerreros de Cristo. Amén. A todos y cada uno, Señor, de los que se sientan en este lugar, Padre, que a veces es difícil, Señor. Los oí la última vez que venimos a la reunión, cada uno dando su testimonio de cada lucha que se pasa, de cada prueba, Señor. Pero sabemos que tú estás ahí, Señor, como estabas con David, Señor. Siempre estás llenándonos, Señor. Siempre está tu Espíritu Santo delante, Señor Jesús. Y nosotros solo debemos de obedecer, creer, Padre Celestial, aunque nos sintamos pequeños delante de ti, Señor. Y contigo somos más que vencedores, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, que nos ha traído a este lugar, Señor. Gracias te doy por mi hermana Maggie, Señor. Renueva sus fuerzas cada día, Padre. Gracias te doy, Padre, porque está al frente, Señor, también aquí, Señor. Dale esa fuerza, Señor, como poderoso, Señor, gigante que tú eres, Padre, para que ella siga adelante en el propósito que tú has puesto para cada vida, Amén. Señor, de su esposo, de sus hijos, Señor, y cada uno de nosotros, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, de la congregación, Padre, de esta congregación y cada congregación, Padre, de todas las radios que se unen, de donde llega esta palabra, Señor, de cada persona que nos ha visto en esta tarde, Señor, nos ha oído, nos ha escuchado a través de aplicaciones, de Facebook, Señor Jesús, de YouTube, Padre. Bendice, Señor, a donde está llegando, Señor, cada una de tus palabras, Señor Jesús, que tú das a través de cada siervo que se sienta en este lugar, Padre, y que predica cada día tu palabra, Señor, Amén. en espíritu y en verdad, Padre amado. Bendice los pastores, bendice, Señor, los misioneros, Padre Celestial. Bendice que está cansado, al que está triste, Señor, al que está en depresión, Padre. Hay tanta gente en depresión en estos días, Padre Celestial. Es un gigante, Padre, que se ha levantado contra tu pueblo, Señor, con tristeza, con dolor, Padre, así como tenían a ese pueblo de Israel. En esta tarde te pedimos, Señor, que en tu nombre, Padre Celestial, sea derribado todo gigante, Señor, que está oprimiendo a tu pueblo, Señor. Sea derribado, Señor, toda atadura, Señor, que estén ellos teniendo, Padre Celestial. Que sea quitado ese velo, Padre Celestial, para que puedan ver, Señor, que contigo todo es posible, Señor. Que tú sanas, que tú restauras, Padre, que tú provees, Señor. Que tú eres, Señor Jesús, el que liberta, Padre Celestial, así como liberaste a ese pueblo, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque sabemos, Señor Jesús, que tú has estado aquí en medio nuestro, Padre. Bendice, Padre, al que en este día escuchó, Padre, y piensa que hay un gigante que no se puede ser derribado. En tu nombre, Padre Amén. Celestial, en tu nombre, Señor Jesús, todo gigante puede ser derribado, Señor, y puede quedar muerto, Señor Jesús, y para que nunca más se vuelva a levantar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, y bendiciones, y nos vemos en 2 semanas. Amén. Primeramente Dios. Amén. Cansado del camino, sediento de ti. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial, Guerreros de Dios. Guerreros de Dios. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llámenos al teléfono 424-415-0768. También puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso. Sediento de ti.